Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos fraternales, hermanos, hermanas, ya al final del Adviento, días para centrar nuestra atención en la importancia, en la profundidad del acontecimiento que celebramos. Como hemos dicho y como repetimos bastante, hay muchas ocasiones para la distracción en muchas otras cosas en estos días de Navidad. Es cierto también que estamos en vacaciones y que son días de convivencia o de convivio o de compartir con los otros. Pero no olvidemos que también son días centrales en nuestra fe y que lo central es siempre lo que sucedió hace 2000 años, un poquito más, y sigue sucediendo ahora. ¿Qué es eso que es tan importante, que llena de alegría el mundo entero? Hoy en el Evangelio se nos narra este texto muy conocido por todos, quizás es uno de los textos más conocidos, más escuchados, el de la Anunciación. Esta semana, este domingo, el Evangelio de Lucas es el que nos habla del inicio de esta nueva etapa y la última y definitiva de nuestra salvación, la encarnación del Hijo de Dios. Y en eso es en lo que centramos ahora nuestra atención. Dios ha dejado de ser únicamente el ser supremo, trascendente, todopoderoso, lejano en una palabra, como por lo general lo capta nuestro sentimiento religioso. Estamos como inclinados a pensar en Dios como el que es totalmente otro, totalmente diferente y por lo tanto separado. Y mientras nosotros somos ignorantes, Él es omnisciente, lo conoce todo. Mientras nosotros somos pobres y muchas veces no podemos sacar adelante hasta alguna pequeña tarea, Dios es todopoderoso frente a nuestra impotencia. Mientras nosotros estamos llenos también de pecado, de limitación y de fragilidad, Dios es el 3 veces santo, el perfecto. Eso es lo que nos dice nuestro sentimiento religioso. Dios es realmente otro, Dios es totalmente diferente y por lo tanto, al considerarlo tan diferente, lo consideramos lejano. El Dios juez que nos juzgará al final de los tiempos, el Dios creador que estuvo al inicio de la creación para hacerlo todo y estará al final, pero que luego mantiene como una cierta distancia. O bien el que maneja todos los hilos de la historia de una manera muy mecánica. En fin, muchas maneras de ver a Dios, muchos pensamientos sobre Dios. La Navidad nos hace centrarnos en el mensaje sobre Dios, en el mensaje sobre Dios que nos da Jesús, y que es contrastante con estas ideas, podemos decir, espontáneas o naturales que nosotros tenemos sobre Dios. ¿Por qué? Porque nos dice, este que es el creador de todo, este que es el todopoderoso, el que lo sabe todo, el que lo puede todo, el que nos juzgará al final de los tiempos porque es el único 3 veces santo y 3 veces bueno, este Dios se ha hecho hombre. Y ahí es donde damos el salto y allí es donde centramos nuestra atención en la Navidad. Dios, el que está lejos, de repente sucede que se nos manifiesta como el que está cerca y muy, muy cerca. Ni siquiera
donde nosotros imaginaríamos que debería estar, en el templo, en un lugar sagrado, qué sé yo, en el lugar más importante de la ciudad o de la religión. Sucede que no. Este relato tan bonito que todos conocemos muy bien de la anunciación del ángel a María Santísima, este relato pues contrasta mucho en el Evangelio de San Lucas con el relato anterior. Si ustedes miran el anterior, es el anuncio de el nacimiento de Juan el Bautista, que tiene lugar en el templo y en Jerusalén, y que se hace aquel anciano venerable, aquel sacerdote que prestaba sus servicios también en el templo de Jerusalén. El anuncio es, por lo tanto, dado en un ambiente sagrado, en un lugar muy importante y a un varón muy importante en aquella religión y aquella sociedad judea. El anuncio de Juan, el anuncio del nacimiento del Juan, se hace a su padre Zacarías y sucede en el templo. Jerusalén, la ciudad importante, la ciudad en donde todo mundo llega y todo mundo conoce y todo mundo quiere conocer. Jerusalén, el centro del corazón y de la vida política, económica, social de aquel pueblo judío. Y en paralelismo, es decir, como poniéndonos dos figuras, dos imágenes paralelamente, vemos el anuncio del ángel a María de Nazaret. Y allí el marco cambia. El anuncio se hace en una aldea desconocida, Nazaret, de donde incluso la gente decía, pero de ahí no puede salir nada bueno. Es una aldea insignificante en la montaña de Judea. No es el templo, es un lugar común y corriente. Es probablemente la casa de aquella familia humilde y sencilla de la aldea. Y el anuncio no es hecho a un varón muy importante, un sacerdote que está en el templo de Jerusalén, sino a aquella pobre mujer sencilla de la aldea de Nazaret. Fíjense ustedes el contraste que hay entre el anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús. Tienen cosas en común, pero son claramente diferentes. Y allí, en esa diferencia, es donde se centra nuestra atención en este último domingo del Adviento y en la Navidad. ¿Por qué? Porque el centro del mensaje de la Navidad es Dios no está lejos. Dios, siendo Dios y siendo el Todopoderoso, el Perfecto y el Omnisciente, es al mismo tiempo el que se hace pequeño, el que comparte la fragilidad y la pequeñez de aquel niño recién nacido en Belén de Judá. Es aquel que tuvo que crecer como todos los niños y tuvo que aprender de sus papás y tuvo que aprender también la ley de Dios y tuvo que aprender de su pueblo y de sus costumbres. El mismo libro de San Lucas, en su Evangelio, nos dice que el niño crecía en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Aquel que es el Todopoderoso y el que lo sabe todo, sucede que se hace un niño y se somete a los límites de la fragilidad humana, y se somete al proceso de crecimiento, de conocimiento y de maduración. La Navidad debería ser un tiempo que nos anime a contemplar este misterio. Fíjense que es muy bonito cómo en los nacimientos, o en los pesebres, como se le llama, estamos invitados a contemplar. No estamos invitados a entender, sino nos invitan a ver. Muchos días de estos días de Navidad la gente visita nacimientos y ve. Y ojalá que no nos fijemos únicamente en los adornitos,
en el arte que se ha puesto allí, en todas las figuritas tan curiosas que ponen allí en los nacimientos. Ojalá que pongamos nuestra atención en el misterio que este nacimiento nos está tratando de comunicar. Acordémonos que los nacimientos fueron una invención de San Francisco de Asís, que para hacer llegar el mensaje de la encarnación del Hijo de Dios, que a él le impresionaba tanto, pero que la gente sencilla no podía comprender bien, pues él se le ocurrió ponerlo en imágenes, ponerlo en figuras, ponerlo incluso con ese detalle del arte popular que hay muchas veces en los nacimientos, pero que nos hacen ver y que nos hacen contemplar, nos deben hacer contemplar aquel misterio. Ojalá que cada día que pasemos ante un nacimiento en estos días de la Navidad, nos digamos a nosotros mismos: ¡qué maravilla! Dios se ha hecho hombre. Dios, al que yo considero muchas veces lejano, se ha hecho cercano. Dios, al que yo considero a veces todopoderoso y a veces que incluso siendo todopoderoso le reprocho que no me ayuda y que no me saca de mis problemas, me invita a verlo allí, también él frágil, también él pequeño, también él impotente. Porque era un pobre niño, nacido allá en las aldeas y en el frío de la noche, el hijo de unos migrantes, porque andaban en Belén, ni siquiera andaban en su propia casa, para ajustar y para subrayar más la pobreza y la pequeñez. Ni siquiera nació en el pueblito de sus padres, sino en un pueblito de camino, según el mensaje del Evangelio de Lucas, que también quiere transmitirnos algo. Este niño tan pobre, tan pequeño, es el descendiente de David. Es alguien muy importante. Tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas tratan de subrayar esa ascendencia davídica de Jesús, quiere decir, dentro de los antepasados del linaje de José y de María. En aquella región está David. Este es, pues, diríamos, hermanos, hermanas, el centro de la Navidad. Y estamos invitados a contemplar este misterio y a llenarnos de alegría. Hoy el ángel Gabriel anuncia a María este nacimiento, y hay 3 palabras sobre las que nosotros podemos centrar un poco nuestra atención y que pueden servirnos también en estos días. Primero, alégrate. Esta cercanía de Dios, tan cerca de nosotros en este pequeño niño de Belén de Judá, debe provocarnos alegría, como se la provocó a los pastores, como la provocó a aquellos sabios venidos de Oriente, como la provocó sin duda en María y en José. María es la primera que se alegró por la anunciación y se alegró también cuando se vio embarazada y cuando dio a luz a aquel niño, que aunque tiene también su dificultad, tanto el embarazo como el parto, tienen sus inconveniencias, sus incomodidades para las mujeres que están encintas. Al mismo tiempo son fuente de un gran gozo y de una alegría muy grande al saber que están dando vida a un nuevo ser. Podemos imaginar la inmensa alegría de María al saber que aquel niño era el Hijo de Dios, nacido no por relación con un hombre, con un varón, sino nacido por obra del Espíritu Santo, y que sería el descendiente de David que traería la salvación a su pueblo. ¡Qué alegría para aquella mujer jovencita que no era una gran teóloga ni muy versada, quizá ni siquiera sabía leer ni escribir, porque así eran las niñas, las jovencitas, las adolescentes en aquel tiempo en Judea. Alégrate. Esa es la primera palabra que dijo el ángel a María y que nos dice también a nosotros también. En medio de los problemas, en medio de este mundo tan contradictorio, tan paradójico, la muerte, la violencia, la maldad, el pecado, la injusticia, parecen cundir.
Pero por otra parte también hay gente con fe y hay gente que lucha y hay gente que cree y que es también solidaria y cercana a los demás, que perdona y que ama. Un mundo complejo, contradictorio. Hay malas y buenas noticias. Estamos invitados en la Navidad a poner también los ojos un poco en esta hermosa y buena noticia que convive en nuestro mundo con tantas catástrofes y tantas malas noticias. Pero es el anuncio de Jesús, el anuncio de Dios hecho hombre. Alégrate. Es la segunda palabra que dice el ángel a María. No temas. También es una invitación constante en todo el Antiguo Testamento y es una invitación constante de Dios hacia nosotros. No temas. ¿Cuántas veces a veces ante Dios sentimos temor por nuestros pecados y temor al juicio y a la condena? ¿Cuántas veces tenemos temores ante el futuro porque no sabemos qué va a pasar? Un año electoral, la corrupción, la violencia, el petróleo, la contaminación, etc. Y uno teme ante el futuro y los padres de familia temen ante la situación precaria en su economía. ¿Cómo voy a salir adelante? Temor es algo que puede estar también presente en nuestra existencia. ¿Cuánta gente sale de la casa, sobre todo en las ciudades grandes o en barrios peligrosos, con miedo? Miedo al asalto, miedo al robo, miedo a un cuchillo o a alguien que se le aparezca. Miedo es algo que también está presente. Tenemos miedos interiores, tenemos a veces el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo al desprecio de los otros. El miedo también está presente en nuestra existencia. Y la Navidad nos dice, no temas, como el ángel le dijo a María, no temas. ¿Y cuál es la tercera palabra? Llena de gracia, amada y favorecida, como dice el texto original, amada y favorecida. Alégrate, llena de gracia, amada y favorecida. Qué bonitas palabras que uno dice, y les invito a escucharlas, no solamente se dirigen a María en aquel momento, se dirigen a nosotros, a nuestro corazón, a veces temeroso, frágil, débil, pobre. Alégrate porque has encontrado el favor de Dios. Dios te favorece, Dios te ayuda, Dios está contigo. María acogió con todo su corazón este anuncio del ángel, esta palabra de Dios. Y dijo, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí tu plan. Y al aceptar este plan de Dios, María sin duda se llenó de alegría y desterró cualquier temor que había en su corazón. La Navidad, pues, hermanos, hermanas, es una invitación directa a encontrar a Dios, que está cerca en primer lugar. ¿Cuántas veces pensamos en Dios o en el Hijo de Dios hecho hombre como un acontecimiento de hace 2000 años, más o menos? ¿Cuántas veces pensamos nosotros en la presencia cercana de Dios? A veces hay una frase que se dice estos días de Navidad, Dios nace en nuestro corazón, o Dios debe nacer en tu corazón. Y el que nace es porque ya está. El que nace es porque llegaron los 9 meses de gestación y fue dado a luz en un parto. El que nace es porque ya está antes, porque ya ha sido engendrado antes. Si Dios nace en tu corazón, es porque ya está adentro. Y porque no lo has escogido, ha sido un don de Dios para ti. Este es el misterio de la Navidad. Dios está en lo más hondo, en lo más profundo de nosotros mismos. Si bien es cierto que se hizo hombre hace 2000 años en el seno de María, el mensaje del Evangelio es, Dios está tan cerca del ser humano que nos ha hecho a todos hijos de Dios. Esa es una de las afirmaciones centrales de San Juan en sus cartas. No solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos.
Y si lo somos es porque tenemos su ADN, tenemos su sangre, tenemos su modo de ser. Eso hay que pensarlo y hay que alegrarse de esa buena noticia en el tiempo navideño. Somos hijos de Dios. Dios está en lo más hondo de nuestro corazón. Y hay que saber dar un segundo paso. Dios está también en los demás. Dios está cercano, como estuvo aquel niño en Belén, cercano a la naturaleza, cercano a los pobres, cercano a aquella familia de migrantes en los días del censo, cercano, en medio de los peligros que habían también, porque aquella familia estaba siendo acusada por los poderes de Herodes. Aquella familia estaba sometida a los peligros del camino, de los bandidos, al frío de la noche o de la soledad. Pero Dios estaba allá, en lo más hondo de aquella noche oscura de Navidad. La Navidad se celebra de noche, esa medianoche que se queman los cohetes y se encienden las estrellitas y se hace una oración frente al nacimiento. Es en medio de la noche que brilla una luz. Fíjense que no hay que olvidar las dos dimensiones de la realidad. La realidad es siempre dura. La realidad es siempre un desafío porque hay muchas cosas que hay que cambiar. En la realidad hay también maldad, hay unas injusticias tremendas, hay una explotación, una sobreexplotación de la naturaleza que nos está haciendo sentir ya los efectos del calentamiento global. Hay una serie de cosas oscuras, negras, la guerra que no para, la gente que va migrando de Centroamérica y Suramérica y que pasa por México y sufre dificultades, incluidos los niños. Los africanos que tratan de pasar por el mar Mediterráneo hacia Europa. Los afganos o los sirios que tienen que huir hacia el desierto porque no se puede más con la guerra y con los bombardeos. En el mundo hay oscuridades y tinieblas, pero es en la noche en donde brilla una luz. Y esa luz renueva nuestra esperanza y esa luz alienta nuestro compromiso. La Navidad, al fin y al cabo después, nos alienta en un compromiso mayor con los demás y en un volver a la realidad de cada día con nuevos ojos para tratar de transformarla, para ir con un corazón capaz de perdonar, capaz de dialogar, un corazón lleno de esperanza y no de pesimismo y de sentimiento de fracaso o de culpa. La Navidad, pues, debería ser también para nosotros un momento para ahondar, para profundizar en esta verdad central. A Jesús, al Hijo de Dios, se le ha puesto un nombre, Emmanuel. Y ese Emmanuel es muy importante. Significa Dios con nosotros. No somos nosotros los que le hacemos una casa a Dios para que habite. Es Él el que viene a nosotros y viene a nuestra casa y nos asegura la descendencia. Eso es lo que hoy dice la primera lectura en el libro de los Reyes, que David había ya progresado mucho y después que progresó se le ocurrió hacerle una casa a Dios, hacer un templo. Ya que él tenía todo arreglado, pues se le ocurrió también hacerle una casa a Dios. Y vino el profeta Natán y le dijo, vas a ser tú, dile a David, vas a ser tú el que me vas a construir una casa. Pues no, yo te voy a seguir dando a ti descendencia. Yo voy a ampliar tu familia y de tus descendientes nacerá un rey, un príncipe. David, el gran y poderoso y sabio rey, pensaba que él era el que le iba a construir a la casa a Dios, el templo. Se había olvidado que Dios estaba con él en toda su vida, en su camino. Dios no está en el templo, no podemos encerrarlo solo en el templo. Dios no podemos encerrarlo en lugares específicos y en los lugares más importantes. Dios está cerca, está primero en el corazón de cada uno, está en el pobre, está en toda la creación
que Él ha hecho. Hay sus huellas y hay su ser también en la creación. Dios está en todo, lo llena todo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. David se había olvidado de eso. Con toda su riqueza, con todo su poder, con toda su sabiduría también, se había olvidado de eso y pensaba que él era el que le iba a construir un templo a Dios. Y Dios protestó por medio del profeta Natán. Dios no necesita un templo, estrictamente hablando. Nosotros somos su templo. Qué bonito eso, ¿eh? Y eso es una afirmación clave del mensaje del Nuevo Testamento. Somos su templo, está en nosotros. Es por eso que a María Santísima se le puede llamar templo de Dios, arca de la alianza. Dios está presente, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, está presente en las entrañas de María, como está en cada hombre y mujer creado, amado, favorecido por Dios. Les deseo a todos y todas muy feliz Navidad. Que estos días de la Navidad sean de paz, de gozo, de convivencia familiar, que eviten los desmanes y que siembren así paz, gozo, tranquilidad en derredor. ¡Feliz Navidad! La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.